Señal Literaria salió en busca de autores jóvenes y sus primeras obras. Porque en el largo y ancho camino de la literatura, lo más importante es dar el primer paso. Una conversación con los autores de Bordado de Pelo, Come Hierro y Camino de Lucero. Hola, queridos lectores y lectoras de Señal Literaria. Nos hemos citado aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá para conversar con tres autores que están comenzando en este vasto mundo de la literatura. Les hablo de John William Ashball, Juliana Rodríguez Pavón y Vanessa Pérez Noguera. ¿Vamos allá? Juliana Rodríguez Pavón, autora de este libro muy bonito de cuentos, Bordado de Pelo. Bienvenida a Señal Literaria. ¿Cómo estás, Eric? Bien, ¿y tú? Qué gusto que estés por acá. Bien, gracias. Juliana, conversemos sobre este libro tan bonito, Bordado de Pelo. Estos cuentos en los que el bordado, el pelo está muy presente, pero otros elementos también. Cuéntanos tú un poco la construcción de este libro, ¿cómo nace? El libro nació como primero fue un diario de viaje Sí. y luego noté que las entradas del diario tenían muchas referencias al bordado, que es el oficio al que yo me dedico, entre otras cosas. Y se convirtió rápidamente en un diario de bordado en el que anotaba las cosas en las que pensaba mientras bordaba. Y luego se fue convirtiendo en un libro de relatos que tenían el bordado como centro y como tema, primero, principalmente. Y después de escribir algunos en los que el bordado era el tema, descubrí que podía ser también la figura para escribir sobre otros temas. La metáfora, la forma, digamos que la forma escritural podía imitar la del bordado o el ejercicio textil de adornar una pieza. Entonces, ahí creo que el libro tomó otro camino o ya se formó de otra manera y empecé a escribir los relatos con esa búsqueda. Primero como tema y luego como forma. Bueno, Juliana, que hay un cuento bien bonito, bien particular, titulado Suerte, en el que la protagonista se traga un pelo y pareciera que empieza una convivencia con ese pelo, una conversación permanente. Cuéntanos tú un poco sobre ese cuento. Sí, ese cuento es el primero del libro y es el que desencadena la narración, ¿no? Sí. La narradora se comió un pelo por accidente y me interesaba explorar de qué manera algo que normalmente sería leído como de mala suerte o desagradable o que un pelo en la boca es algo que querríamos espantar, podría uno hacer algo con eso, ¿no? Con esa manifestación de la mala suerte. Y lo que desencadena o lo que incita en la narradora es justamente pues, la narración de los relatos y la hechura de una nueva pieza. Se imagina entonces que podría bordar con su pelo y empieza en efecto a hacerlo. Y eso la lleva a una exploración en el bordado, pero también a unas fantasías, ¿no? Que tienen que ver con el cuerpo, dado que es su propio pelo el que se acaba de comer. Bueno, Juliana, y el tema de los animales que está tan presente, ¿no? Es un tema muy bonito, me parece que sacas del lugar común algunos animales que pareciera que tuvieran más la prensa, pero cuéntanos tú. Sí, de los animales me interesaba que acompañaran a la narradora mientras le suceden las cosas que le suceden. Y sí, como dices, aparecen animales que tal vez podrían tener mala prensa, pero que me interesaba que complejizaran a los otros personajes. Entonces hay relatos de metamorfosis que para mí son interesantes en cuanto las metamorfosis revelan la naturaleza verdadera del transformado. Entonces al un ser amado, por ejemplo, convertirse en una rata, se está convirtiendo, por supuesto, en un animal rastrero y asqueroso para muchos, pero es también el animal, según el zodiaco chino, que es uno de los intereses de esta narradora, el que inaugura el tiempo. Entonces, y lo mismo sucede, por ejemplo, con el gusano de seda, que también es un animal que puede ser tal vez rastrero y que queremos espantar, pero es también el animal
que secreta la seda, que es uno de los textiles más finos. Entonces esa duplicidad o esa dualidad y esa complejidad que ofrecían los animales a los personajes con los que se cruza la narradora me interesaba y me interesa de qué manera su relación con los animales también revela algo sobre sí misma, ¿no? Podríamos decir, Juliana, pensar que tú sientes una pasión por la fantasía, el género fantástico. Sí, sí, me interesaba el género fantástico y creo que me permitió pues estimular la imaginación simplemente porque estás escribiendo sobre cosas con las que tal vez fantaseas que ocurran y no ocurren. Eh, y me interesaba también, el humor es algo en lo que me esforcé mucho en el libro, entonces la fantasía ayuda muchas veces a llevar al límite ciertas situaciones que en la vida real no sucederían, pero que me interesaba la fantasía, no solo por ficcionalizar, sino por hacer realidad las fantasías de la narradora. Tú ves la literatura como un bordado, tal vez. Se parece en cosas y se alejan en otras. Me interesa a mí del bordado que adorna más que manufactura y creo que eso se relaciona mucho con la literatura también, que para muchos puede ser inocua o puede ser inútil. El adorno es también y estimula también la imaginación, ¿no? Igual que porque el adorno hace que una prenda que ya existe sea de otra forma y eso me parece estimulante para la imaginación. Creo que en eso se parece a la literatura, pero por supuesto se separan también en muchas cosas. Te contaba ahorita que escribiendo uno puede borrar, bordando no. Claro. Entonces, bueno, me interesan ambas cosas, en cuánto se parecen y en cuánto difieren. Sé que tú te consigues también como una lectora. ¿Cómo se hace tránsito tuyo entre ser lectora y comenzar ya a escribir como tal cuentos? Pues estudié literatura, entonces realmente la lectura siempre ha sido una parte fundamental de mi vida y cuando estudié literatura no escribía realmente, solo pues sí leía e iba a la universidad. Habré hecho como algún par de ensayos o de intentos de escritura, pero realmente fue con este diario de viaje que te digo que nació en mí como el impulso de imaginarse algo y de fantasearse sobre todo. Pues Juliana, gracias por estar acá en Señal Literaria. Este espacio seguirá siendo tu casa y qué alegría que estés empezando por este recorrido literario. Bueno, muchas gracias. Para cerrar, yo te invito a que nos leas un fragmento, el que quieras. Un fragmento. Este se llama Suerte, que es del que te hablé ahorita. Entonces dice, el otro día me comí un pelo por accidente en vez de comerme otra cosa. Lo tragué, pero no lo digerí. Se quedó atascado en la garganta y desde entonces me atoro con facilidad al hablar y al comer. Creo que se ha adaptado a mi interior y no ha parado de crecer. Ahora me hace cosquillas en el pecho y en la boca del estómago. Una lo podría confundir con un enamoramiento o con un malestar, pero yo sé que es mi pelo. Al día siguiente de comérmelo, mi amigo el astrólogo me aconsejó en su horóscopo que cantara para desenredar el nudo que me asfixiaba. Decía nudo por no decir pelo, aunque puede referirse a ambas porque el pelo puede enredarse y formar un nudo. ¿Se verá mi pelo en una radiografía? ¿Tendré que ir al médico? Decía también el horóscopo que guardo desde hace eras en el núcleo lo que tengo por contar. La palabra nudo vino primero, viene del latín vulgar nudus, variación del clásico nodus, que significa juntura, articulación de algo. Como las junturas forman un centro, luego se denominó núcleo al centro de algo, a la parte primordial sobre la que luego se agregan capas. John William Arsburg, bienvenido a Señal Literaria. Muchas gracias, Erika, a ti por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien, disfrutando de la feria en estos días, Sí, tremendo movimiento, ¿cierto? afortunadamente. John William, yo sé que esta es tu primera novela, Come Hierro, que le ha ido bien. Estás en la segunda edición, dicho sea de paso.
Cuéntanos un poco, John William, el origen de esta novela, el germen, si se quiere, y cuéntanos también sobre qué trata. Bueno, Come Hierro es una novela eminentemente de personaje con una inmersión psicológica bastante importante, aunque yo no me atrevería a catalogarla como una novela psicológica. Y bueno, parte de un personaje llamado Edward que, digamos, encaja en todos los esquemas que esta sociedad caracterizaría como de un hombre exitoso. Es un hombre que tiene un buen trabajo, tiene dinero, tiene un gran físico, es muy exitoso con las mujeres, eh, pero cuando nos empieza a contar su historia, cuando empezamos a conocer detalles de cómo se relaciona con la gente, de cómo se posiciona en su vida y en su intimidad, nos damos cuenta que en realidad tiene unos conflictos y una serie de falencias a nivel interior muy importantes. Y bueno, de alguna manera empezamos a presenciar la historia de alguien que nos está contando una mentira, que nosotros nos damos cuenta que es mentira, y pues a la larga estamos viendo cuándo se va a terminar de caer toda esta mentira que él trata de sostener con toda su fuerza. Y bueno, el origen de la historia, pues obviamente se cifra en mi propia relación con el gimnasio. Yo entreno y alzo pesas hace muchísimos años. Y pues de alguna manera los que nos interesamos en la literatura, los que leemos, los que escribimos, pues observamos la realidad de una forma distinta. Yo empecé a observar en el gimnasio ciertos patrones, ciertas relaciones, ciertas contradicciones, ¿no? Porque el gimnasio es un entorno muy particular, es un entorno en el que los hombres reafirmamos nuestra masculinidad de la fuerza, de la resistencia, pero a través de una cualidad que es algo femenina o es considerada femenina, que es pues la vanidad. Entonces ahí vamos a encontrar como unos espacios vacíos y creo que esos son los que me dan lugar para formular esta historia. Sí, hablando sobre eso, me parece muy curioso que tú le das como lugar de acción a esta novela el gimnasio. Y no es usual encontrarse novelas, historias en la literatura que transcurran en un lugar así, como un gimnasio. Cuéntanos por qué elegiste el gimnasio como punto principal, el escenario de esta novela. Sí, bueno, y de verdad que son muy pocos los autores que han trabajado el gimnasio, pues Yukio Mishima, Bolaño en una novelita Lumpen. Junot Díaz. Junot Díaz en Los Boys aparece también un escenario. Y bueno, creo que en el contexto colombiano solo Paul Brito en El proletariado de los dioses. Y es precisamente esto que te contaba. Yo creo que la vanidad es uno de los principales motores del mundo, aunque no lo queramos admitir. El ser humano es sumamente vanidoso, el ser humano busca de muchas maneras reafirmar su ser y su intencionalidad personal, y creo que es importante indagar todos estos lugares que permiten esto. Yo creo que ya Melba Escobar lo hizo en la Casa de la Belleza con los salones de belleza, y yo creo que es importante también mirar estos entornos que son eminentemente masculinos, pero como te mencionaba ahorita, hay unas áreas grises que son bastante interesantes y donde se dan unas dinámicas de contrastes. También el gimnasio es un lugar de competencia, pero al mismo tiempo es un lugar donde surgen unas solidaridades muy grandes, y creo que eso es algo importante explorar y darnos cuenta de esas muchas maneras, a veces completamente opuestas, en las que los hombres nos relacionamos. Claro, y estoy pensando en la vulnerabilidad posible de los hombres que habitan esos espacios rodeados de fuerza y tantas cosas. Que es algo muy frecuente, la verdad. Exactamente. Bueno, John, hay algo también en esta novela, y es que este personaje podríamos llamarlo un poco complicado, ¿no? Es un hombre que se sale de la mirada estereotípica, si se quiere. Es un personaje que no es ideal en la literatura, y menos en estos momentos. Está lleno de contradicciones, es machista, violento, problemático. Cuéntanos tú un poco por qué decidiste construir este personaje así en este tiempo en el que no es precisamente como lo que más se vea. Precisamente esa es la razón, ¿sabes? Yo no sé en qué momento volvimos al esquema de literatura medieval donde todo tiene que tener una digresión moral. Yo creo que la literatura tiene dos responsabilidades muy concretas. Una con la estética y la otra con la realidad. No tenemos por qué salir de ahí. La violencia y ciertas conductas que encontramos en la novela, donde ocurre incluso una violación, hacen parte de la realidad, hacen parte del mundo que exploramos, y el arte tiene que servir como algo que nos ponga de frente esa realidad adversa, esa animalidad, esa monstruosidad que realmente existe en los seres humanos y que nos permite reflexionar a partir de ella. Entonces yo creo que estos discursos idealistas y que muestran la literatura y el arte en general como, no sé,
un parámetro moral que debemos seguir, realmente no nos hace ningún bien. Yo creo que la literatura sobre todo debe permitir que esos discursos sean cuestionados y ponernos de frente a ellos para darnos cuenta cómo operan, cómo se estructuran y por qué siguen impactando el mundo. Entonces para mí era importante, para mí fue una apuesta política tocar estos temas y reflejar este personaje, y creo que es algo muy necesario en la literatura actual. Y creo que es triste que encontremos, por ejemplo, editoriales que censuran autores que trabajan ciertos temas, porque sencillamente estamos en una búsqueda hipócrita de negar la realidad que nos rodea. Claro, totalmente. Y bueno, también eres un autor caribeño habiendo trocha en Bogotá, que no es fácil. Totalmente. No es fácil, pero bueno, el carácter centralista de este país permite que ciertas cosas fluyan cuando ya estás acá. Claro, y no, además que sé que tú eres docente en el Cari Cuervo, ¿cierto? Sí, soy docente de la maestría en literatura y cultura y estoy apoyando la coordinación de la Cátedra de Herencia Africana, que bueno, es digamos que mi línea de trabajo seglar e investigativo más académico. Y pues bueno, estoy muy contento de estar en este espacio produciendo nuevas cosas y sobre todo habilitando la posibilidad de que las literaturas afro puedan participar en un escenario de esta envergadura. Bueno, John William, gracias por estar acá en Señal Literaria. Este espacio seguirá siendo tu casa. No, para mí fue un gusto estar acá y sobre todo en este especial de la Feria del Libro. De los autores con sus primeras obras, óperas primas. Bueno, John William, para cerrar, yo te invito a que nos leas un fragmento de tu novela y con eso cerramos esta parte, tu participación. Listo. Llegamos rápidamente al apartamento y abrí la puerta con una sutil reverencia. Ella entró y esperó a que encendiera las luces. En cuanto cerré, la tomé de la cintura y la traje fuerte hacia mí. Pretendía ser romántico, impulsivo, pero terminé golpeándole la cabeza con mi barbilla. Ambos nos quejamos, luego nos sobamos y al final nos reímos. La intención de un beso romántico en la oscuridad falló, así que encendí la luz. La miré a los ojos, esos ojos rasgados que han conservado algo del enigma de sus ancestros. Luego fue ella quien se acercó y me besó. Dios, ¿cómo ves esa mujer? Yo nunca les doy importancia. Para mí los besos son la entrada que hay que probar antes de que te sirvan el plato fuerte. Pero esa mujer besa de un modo tan sublime que perfectamente me quedaría saboreándole el aliento toda la noche. Vanessa Pérez Noguera, bienvenida a Señal Literaria. No, ustedes muchísimas gracias por la invitación. Vanessa, conversemos sobre esta, tu primera novela, El Camino del Lucero. Cuéntanos un poco cómo concebiste esta novela, su construcción, esta novela tan bonita y particular que nombra al campo. Bueno, primero a mí me gustaría situar la novela diciendo que yo nací en Bogotá, Ajá. pero justamente la raíz de este proyecto se da a partir de la infancia que tuvo mi papá en el campo. Mi papá nació en Boyacá, en Tota específicamente, y los recuerdos que tengo de haber ido una única vez, lastimosamente, fueron la semilla de este proyecto, ¿no? Pensar desde una persona que vive en la ciudad, que era justamente un temor que yo tenía al momento de escribir, que normalmente tendemos a romantizar un poco el campo, ese era mi temor. Entonces pensar cómo puedo contar desde pues mi visión de la ciudad de una persona que ha ido pocas veces al campo, cómo hablar de la ruralidad en Colombia, pues también con un respeto impresionante al campesinado. Hay algo bien bonito en este libro, Vanessa, y es el detalle con el que tú nombras el campo, ¿no? Se siente uno como si estuviera en una vereda poblada de campesinos, gente colaboradora, una comunidad, los animales muy presentes, las vacas. Cuéntanos tú un poco cómo llegaste a ese detalle. Supongo que tú en tu vida has tenido bastante el contacto con el campo. Y cuéntanos también un poco la presencia de los animales que son tan importantes acá. Bueno, justamente como que ustedes van a poder encontrar en el libro, digamos un spoiler, una foto al final. Esa foto es mi papá, es la única foto que hay de él en su infancia, y esa foto a mí me permitió imaginar y construir el personaje principal, que es un niño. Entonces a partir de eso pude pensar, bueno, cómo pudo ser ese campo hace mucho tiempo, que seguimos hablando de problemas estructurales, de diferentes dificultades en la ruralidad, pero cómo pudo ser hace más o menos 60 años, 50 años. Y en ese campo tenían que estar sí o sí, obviamente, pues la relación con otros personajes, la relación con los papás, pero sobre todo esa relación con los animales. Personalmente,
esa relación yo la he venido pensando desde hace mucho tiempo, cómo me relaciono de una forma un poco más horizontal con los animales que debido a múltiples factores han sido pues relegados únicamente como máquinas de producción, si lo podemos decir así. Entonces esos animales aparecen ahí con el niño que me permitió también hacer un juego entre soy niño, pero también soy un perro, pero también me identifico con una vaca en ese juego y en esa imaginación, gracias a el papel que tiene ese niño ahí en un mundo que puede ser un poco violento. Claro, Vanessa, y estoy pensando en la figura paterna. Esta novela tiene una figura paterna muy clara y de pronto uno podría pensar como lector que hay algo de nostalgia en tu narración por esos años perdidos o ya lejanos en el tiempo de tu papá. Pero cuéntanos tú. Bueno, sí, ahí digamos que fue importante reflexionar la relación que yo tenía en ese momento con mi papá. Este libro es producto de mi tesis de pregrado, yo estudié creación literaria. Entonces, a partir de esa relación que en ese momento era un poco conflictiva, empecé a preguntarme pues, el por qué justamente esos silencios que vemos en el libro, que hay un juego entre silencios y entre ausencias, y creo que eso fue importante, considerar esa figura que en algunos momentos puede ser violenta simbólicamente, en contraste con otros personajes, que un personaje clave también es la mamá que abre unas posibilidades impresionantes en el niño. Entonces creo que esa reflexión surge pues desde mi propio ejercicio de pensar la relación con mi papá, pero obviamente pues tuve que distanciarme para poder construir el universo narrativo acá. ¿Y cómo tomó tu papá la escritura de esta novela? Bueno, es una excelente pregunta porque pienso contarle sobre el libro, la publicación ahorita para el Día del Padre. Creo que es oportuno hacerlo para también pues un poco conciliar ese pasado y ese como esa cantidad de silencios que hubo entre los dos, que ahora afortunadamente tenemos una relación mucho más cercana. Dices tú aquí en el libro, Vanessa, y es un subrayado atrás. Dice, uno jamás puede quitarse la tierra de las uñas por más que lo intente. Te lo pregunto, uno jamás puede quitarse la tierra de las uñas por más que lo intente. Por más que lo intente, creo que no se puede. Eso también está muy relacionado con el inicio del libro. Si te das cuenta, es casi como algo que tienen atrás los personajes, como un dolor heredado que tienen, como cosas que se heredan en ese pueblo en el que surgen las historias, y creo que eso también está relacionado directamente. Hay unos dolores que se heredan, pero también hay una historia y sobre todo personalmente creo que pues hay un origen de mis papás y un origen que me hace pensar, yo vengo desde ahí, por eso creo que este libro es tan importante para mí, porque no solo es, por ejemplo, pues un libro que sale al mundo, sino también una visión del mundo que tengo y un interés de consignar un poco pues esa ruralidad y ese pasado de mis papás. Bueno, y el título, Vanessa, de esta novela, el título tan bonito, El Camino del Lucero y esta portada. Cuéntanos tú un poco de dónde te llegó ese camino, el Camino del Lucero. Uno de los recuerdos bonitos que tengo de ese viaje que hice con mi papá, que fue pues muy significativo cuando yo era niña, a Tota, es la imagen de una casa que había al final de un camino, pero eran los restos de una casa y él me decía que ahí vivía cuando él era pequeño un amigo que tuvo, y esa imagen se me quedó, esas ruinas de una casa y ese espacio por el que transitaban las personas, para mí creo que fue tan importante que me llevó a pues ponerle ese título al libro. Bueno, pues yo te felicito por este primer libro, Vanessa, y por arrancar en este camino literario que a veces no es tan fácil. Claro, no, y muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, digamos que de nuevo pues recordar que hay editoriales independientes que trabajan en este país, que hay muchos proyectos que se están moviendo y que digamos que hay que seguir poniendo la lupa en los proyectos nacionales. Para cerrar, yo te invito a que nos leas un fragmento del libro, el que quieras. Claro que sí. Las primeras vacas con sus manchas y mañas. Todos los que nacimos acá llevamos las mejillas rojas. Yo, además, llevo la palabra entumecida. Nos fuimos convirtiendo en un dolor inmune endurecido por el frío. El barro y el agua no alcanzaron para darnos forma como al primer hombre y por eso nos levantamos a punta de tierra, helaje, males y suerte. El norte se conoce por el monte que los abuelos bautizaron 7 cueros después de ver crecer cada mañana una joroba morada detrás de la iglesia. El sur se ve como una planicie después de que los primeros Rodríguez mutilaran el monte. No tenemos más. La derecha es de Dios Padre y la izquierda es una cicatriz en carne viva. El viento que se esparce por toda nuestra tierra ve nacer la papa como una lluvia terca y penetrante. Permeado por la helada, el cuerpo se estira apenas abre el ojo. No nos cabe la pereza entre la pica y la suela desgastada. Y le cantamos al monte, a sus primas cercanas las lomas y al sabor de la tierra metido en las uñas. Siempre se nos escurre la voz con rezos y oraciones.